acuerdo a los pacientes que no lo hayan tenido. Yo soy el doctor. Leve, que no se hayan hecho ni siquiera el test. Pero de los casos detectados representan una población muy chiquitita. Y del grupo de los niños, solamente se hospitaliza en unidades críticas menos de un 5%. En adultos es habitualmente, depende del país, un 5%, en niños es como un 1%. Así que en el fondo tienen menos prevalencia de enfermedad sintomática, y cuando tienen enfermedad sintomática habitualmente es menos grave, y la mortalidad también es menor en niños con respecto a otros adultos. Entonces, la diferencia que nosotros podríamos ver en niños con cardiopatía es que a lo mejor probablemente sí podrían tener más riesgo, sin embargo, no sabemos exactamente los números, tenemos que extremar los cuidados, como dice Fernando, ser muy cuidadosos con ellos, pero no tenemos datos ahora que nos permitan a nosotros afirmar cuál es el porcentaje de complicaciones ni nada. Suponemos que cualquier niño con una enfermedad de base, cardiológica o pulmonar, podría tener más complicaciones, tenemos que estar más atentos, sin embargo, no sabemos exactamente cuál es ese riesgo en número. Así que eso es todo lo que sabemos hasta ahora. Y tenemos que extremar las medidas también de las otras cosas. Para los niños cardiópatas, sí son factores de riesgo importantes el contagio de virus respiratorio sincicial, el contagio por influenza, y en ese sentido, las cosas que hacemos todos los años para proteger a nuestros niños cardiópatas, tenemos que hacerlo aún con mayor razón este año. Poner todas las vacunas del Programa Nacional de Inmunizaciones, los niños que tienen indicación de palivizumab, que ahora está incluida la ley Ricarte-Soto, que los médicos los postulen para que se pongan la dosis cuando corresponda de acuerdo al programa. Eso. Gracias, Fran. Hay otra pregunta que le voy a pedir al doctor Uriarte que responda con respecto a la vacuna de la influenza. Doctor Uriarte. Hola a todos, qué bueno que estén acá. Sí, tal como ya lo adelantó la Fran, debiéramos, los pacientes cardiópatas congénitos, como que todos los pacientes con una condición cardiovascular, debieran recibir la vacuna con influenza, porque se viene el invierno, y el invierno vienen un montón de virus, aparte del coronavirus, y la influenza también puede, quizás con menos riesgo que lo que tiene el COVID, pero también puede causar enfermedad severa y grave. Así que de todas maneras, la vacunación contra la influenza debe realizarse. Claro, hubo en un principio una marea hacia los consultorios, se produjo aglomeración, pero probablemente ahora esa marea ha bajado, y puede ser el momento de ir a vacunarse contra la influenza, los pacientes que tengan predisposición a tener un peor pasar con la influenza u otras enfermedades respiratorias. Yo creo que, gracias, doctor Uriarte. Yo creo que vamos a Angélica, había recibido hartas preguntas. Hola, Angélica. Hola, doctor. Sí, la verdad que yo recibí algunas preguntas de pacientes nuestros. Ingrid Eulefi me pregunta si es que hay información a nivel nacional sobre pacientes con cardiopatías congénitas que estén contagiados, y si es así, ¿alguno está hospitalizado o qué tipo de riesgos? Si tienen ustedes alguna información respecto a eso. No. No, el Hospital del Tórax es el centro de referencia nacional. Nuestros pacientes en general son bastante ordenados y nos cuentan habitualmente cuando les pasa algo, y nosotros todavía no hemos tenido información al respecto. Ya, la otra pregunta que tengo es de Oriana Jiménez. Ella nos dice que su mamá es funcionaria pública de un consultorio, es técnico paramédico. Ella está muy preocupada y pregunta qué hace si ella, su mamá que vive con ella, se contagia del virus. ¿Cuál es la conducta que debería tener ella? Como decíamos, en el fondo, si uno está con una persona que está con la confirmación de la enfermedad, lo primero es lo posible tratar de separar áreas, ojalá una pieza cada uno, esa persona que está en la pieza no esté en contacto con la otra persona, y la persona enferma, la mascarilla todo el tiempo, lavándose las manos constantemente y entregarle, no comer juntos, o sea, evitar todo el contacto con esa persona. Estoy leyendo otras preguntas que con respecto al tratamiento. Yo no quise abordar del tratamiento que han escuchado todos, la acitromicina, la hidroxicloroquina, que el plaquinol, que lo ocupan los enfermos reumatológicos. En general eso se está ocupando,
todavía los estudios son contradictorios, pero parece ser una muy buena alternativa y está reservado para pacientes hospitalizados. Por favor, que nadie empiece a tomar plaquinol, nadie empiece a tomar acitromicina por su cuenta, porque eso no es recomendado, y especialmente porque pueden provocarse arritmias. Y los pacientes cardiópatas, nuestros pacientes congénitos, pueden tener más arritmias y estos remedios lo pueden desencadenar. Doctor Uriarte. No, quería decir eso mismo, lo que tú dijiste, que son medicamentos que primero todavía no han sido probados que sean realmente efectivos. Obviamente nos aferramos a cualquier esperanza, pero no son todavía probados como efectivos y sí tienen este riesgo de producir arritmias que pueden ser causa a su vez de muerte, porque son arritmias bastante graves. Hay otras preguntas con respecto al funcionamiento del hospital. Yo creo que, doctor Uriarte, no estamos atendiendo en estos momentos. No, en estos momentos el Hospital del Tórax no tiene ningún policlínico presencial. Se está haciendo todo como lo hemos estado haciendo nosotros. También los otros equipos han estado trabajando por teléfono, por internet, en forma online, digamos, con la idea de que no se acerquen al Hospital del Tórax. Todavía no tenemos muchos pacientes COVID, pero probablemente en las próximas semanas esto puede cambiar sustancialmente, de manera que no hay atención directa. Los medicamentos se están llevando a domicilio y bueno, y como dijo Fernando, es cierto que no hay que salir de la casa, pero también hay que tener claro que si alguien tiene lo que parece ser un cuadro urgente, tiene que acudir al consultorio o al policlínico. En ese sentido, recalco que nosotros tenemos un teléfono en el que ustedes cuando tengan cualquier duda, cuando cualquier síntoma nos llamen para orientarlos si es necesario que acudan a un hospital o se pueden quedar en la casa tomando algunas medidas. Pero en estos momentos ni siquiera se está haciendo cirugía electiva en el Hospital del Tórax. Hay un comentario que me llama la atención, que es lo que yo creo que es importante destacar, con respecto a limitación de tratamiento. Yo creo que eso es súper importante. Estas cardiopatías son de mayor riesgo de enfermedad, pero no habla de que uno tenga mortalidad. Entonces, no podemos tomar decisiones y por favor, y en eso el equipo podemos contribuir desde el punto de vista de nuestra área de experiencia de cardiopatías congénitas, que no significa que a ese paciente se le limite acceso a tratamiento. ¿Ya? Eso tiene que hacerlo que quede súper claro. Angélica, Juanita, ¿más preguntas? Sí, tengo otra consulta yo de Giovanna Sequeira, que me consultó qué pasaba en el caso de las mujeres embarazadas cuando se contagian de este virus, si este virus también se traspasaba a su bebé. Hasta no hablamos de embarazo. Inicialmente había bastantes aprensiones, pero en la actualidad no hay evidencia de que se transmita por vía placentaria, ni tampoco durante el trabajo de parto. Sí, no sé si la Francisca quiere contar algo más, pero con respecto a la lactancia, se tiene que mantener la lactancia y a la mujer se le recomienda estar con mascarilla y obviamente lavado de manos. ¿Fran? Sí, exactamente, no se ha descrito transmisión de madre a hijo como a través de la placenta, pero obviamente el contacto estrecho puede ser una fuente de contagio una vez que el recién nacido ha nacido, así que ahí hay que extremar las precauciones. Eso. Hay varias preguntas con respecto a que yo vivo, que el marido, la señora, el papá, la mamá están trabajando y uno es cardiópata. Bueno, yo creo que es lo que hacemos los doctores ahora cuando vamos al hospital. Yo llego a la casa, trato de entrar por otra puerta, o si no puedo, me tengo que sacar la ropa entero y dejo todo en el fondo directamente a lavarse y no contactarme con nadie y directamente a lavarme las manos o eventualmente ducharme. Así que si es el caso de usted en el fondo, si el marido, la pareja, papá, mamá viene de afuera a la calle, no contacto al tiro, que esa persona ojalá cambiarse de ropa y buen lavado de manos. Yo tengo otra consulta que la hizo Marcela González, que nos pregunta cuántas veces nos podemos poner alcohol gel entre lavado de manos. Eso yo lo revisé y la información es que idealmente sean 3 usos de alcohol gel y lavado de
de manos. Lo más importante es que el lavado de manos con agua y jabón no sustituye el alcohol gel. Siempre es mejor el agua y el jabón. El lavado de manos con agua y jabón tiene que ser alrededor de 20 segundos, y como lo dijo el doctor el doctor Barahona, cuando estaba hablando de eso, por el dorso, por las palmas, entre los dedos, las uñas, no se olviden de las uñas también cuando se hacen el lavado de manos. Eso es súper importante. Y en la casa, cuando llegan a la casa, cuando llegan a un lugar, siempre importante lavado de manos con agua y jabón, alcohol gel unas 3 veces, y luego lavado de manos. Eso. Súper bien. Doctor Uriarte, algo sobre hay preguntas sobre suplementos vitamínicos, algo para aumentar las defensas. No sé. Las vitaminas siempre han tenido un gran efecto tranquilizador. Yo creo que las vitaminas, en pacientes que tengan déficit vitamínico, una alimentación sana y completa no requeriría vitaminas. Sí, no hay. Yo creo que es comer sano, vitamina C eventualmente, sí, pero la idea es por periodos cortos. Dice, otra pregunta, si tengo un congénito, tiene COVID-19 y tiene síntomas, ¿qué es lo primero que debe hacer? Probablemente hay que hacer la evaluación. Como decía, lo más frecuente es que sea leve. Si no es leve y requiere oxígeno, va a estar hospitalizado. Y ahí hay que ir viendo en el fondo cuál es la evolución, si va a requerir unidad intermedio o una UCI. Y ahí en el fondo lo que les pediría es ponerse en contacto con nosotros, para nosotros estar en contacto con el equipo tratante y darle información específica por la cardiopatía. Angélica, ¿más preguntas? Sí, Marcela González también pregunta, ¿cómo nos podemos dar cuenta que estamos contagiados considerando que hay pacientes o hay personas que son más bien asintomáticas? Ya ella nos relata su caso particular de que ha tenido neumonias y en su caso ni siquiera ha hecho fiebre con las neumonias. Entonces, ¿cómo sabemos, o ellos en este caso pueden saber si están contagiados o no con el coronavirus? Súper difícil, súper buena la pregunta y difícil la respuesta. Esto es lo difícil de la enfermedad, ¿ya? Si alguien tiene pocos síntomas, quiere decir que esta es una enfermedad leve, sí que hay que quedarse tranquilo y de nuevo evitar el contagio a otras personas. Yo creo que eso es lo más importante. Si hay las personas que no hacen fiebre, pero están con tos mantenida o con dificultad para respirar, sí tiene que ir a consultar. Esos síntomas sí son importantes, que la incapacidad, uno siente que le está faltando el aire, es importante consultar porque eso puede ser un signo de infección por coronavirus. Dice alguien, fui operada hace poco, recambio de válvula pulmonar, si me llegara a infectar mi riesgo es muy alto, no hace por tener poquito mi recambio, válvula venus. Buena pregunta, tampoco tenemos datos claros, en general uno dice que después de una cirugía cardíaca hay un periodo en que las defensas están más bajas, así que podría ser un periodo más de riesgo. Yo lo que trataría seguir muy bien las recomendaciones y ser más estricto. Polo, ¿algo más? No, probablemente ahora que tiene una válvula que reemplazó a su válvula enferma, haya reducido en algo su riesgo, porque está un poquito más compensada, pero sigue teniendo una condición cardiovascular y tiene que cuidarse igual que antes. O sea, la misma precaución que todos los pacientes. De nuevo hay otra pregunta, si la cardiopatía congénita pierde prioridad para ventilación mecánica. No. Yo creo que en eso hemos estado todos para todas las cosas, hemos peleado con todo el equipo, hemos peleado que nuestros pacientes tienen los mismos derechos que cualquier otro enfermo. Así que, y ahí en eso vamos a estar nosotros peleando. ¿Qué tan Ahí dice que es peligrosa la hipertensión pulmonar. Sí. Pacientes con hipertensión pulmonar primaria, que decir que sin cardiopatía congénita, o nuestros pacientes con cardiopatía congénita, es delicado. Así que por favor, mucho cuidado a esas personas porque puede ser muy grave. Tienen la capacidad de responder a cualquier infección, los hipertensos pulmonares es menor. Entonces hay que tener mayor precaución. Ángel.
Sí, otra pregunta que me hicieron fue, ¿a qué se refiere cuando hablan de exámenes con resultados falsos negativos, falsos positivos? No entiende muy bien la gente a qué se refiere ese concepto que es muy nombrado sobre todo en los medios de comunicación. Sí, es un poco una forma distinta de hablar de que hablaba de la sensibilidad. Un falso negativo significa que yo tengo la enfermedad, pero el examen sale negativo. Por eso es falso, porque yo estoy enfermo, pero el test o la prueba, el examen dice que no. Entonces, por eso, y eso de qué depende, de cuál es la capacidad que tiene el examen para detectar la enfermedad. Y tiene limitaciones, por lo tanto, si sale negativo y tengo muchos síntomas, hay que repetirlo. Están repartiendo medicamentos a domicilio, si lo retiran al CEFAM podría ir otra persona. ¿Tú, Ángel, nos podías ayudar con eso? ¿Entrega medicamentos? Sí, la farmacia del Hospital del Tórax, con el fin de proteger a todos los usuarios, a todos los pacientes de la institución, implementó la modalidad, que es muy innovadora, que es entregar los medicamentos a domicilio, independientemente del lugar donde vivan del país. O sea, no solamente para la región metropolitana, sino que también para regiones, ¿ya? Lo entregan de acuerdo a la receta electrónica que se le habían dado anteriormente en el último control médico. Previamente, farmacia los va a llamar para coordinar el despacho y la entrega. Y por eso es súper importante que tengan actualizados sus números de teléfonos y su dirección, que la actualicen en el SOME. En las páginas de Facebook del Instituto Nacional del Tórax, en el Instagram del Instituto Nacional del Tórax, está toda la información con los números de teléfono a los cuales deben llamar para actualizar su información. Eso es algo que también a nosotros nos pasa ahora cuando se está haciendo esta modalidad de policlínico de atención telefónica. Es súper importante y relevante que los pacientes tengan actualizados sus números de teléfono celular para poder contactarnos en forma más fácil y también a la dirección, ¿ya? Pero está funcionando de esa manera. El hospital está despachando directamente a domicilio, no a los CEFAM, van directamente con un móvil a la casa a entregarle el medicamento a los pacientes. Gracias, Ángel, súper bien. Para la doctora Arancibia, hay un par de preguntas. Si mi hijo está hospitalizado por el COVID, ¿puede ser acompañado por el papá o la mamá? Y dos, ¿qué pasa? Sí. ¿Y qué pasa en los pacientes con asplenia? En los pacientes pediátricos, yo trabajo en el Hospital de la Católica, acá también como cardiólogo pediatra, y cada institución me imagino que irá tomando sus propias medidas, pero dentro de las categorizaciones para que un hospital sea amigo del niño hasta que el niño pueda estar acompañado, y eso incluye en muchas instituciones hasta las unidades de cuidado intensivo. Lo que se ha hecho en estos momentos para evitar la circulación de muchas personas en el hospital es limitar el acompañamiento a una persona por paciente, y eso es a día de hoy, no sabemos si eso va a cambiar en el futuro, pero debiera mantenerse eso, una persona por paciente, y si hay más de algún acompañante, ese acompañante no puede permanecer adentro del hospital por el riesgo de contagiarse o de ser un portador asintomático y contagiar a otras personas, en el fondo. Para evitar que haya mucha gente reunida en una sala de espera, con la misma idea se suspenden también los policlínicos y todo ese tipo de cosas como atenciones electivas. Entonces, hasta ahora, un acompañante puede estar con el paciente y habitualmente eso es de acuerdo a las medidas del hospital. En hospitales pediátricos habitualmente son 24 horas. Con respecto a los pacientes con asplenia, que nosotros sabemos que muchos pacientes con heterotaxia o cardiópatas tienen asplenia, esa asplenia habitualmente se traduce en mayor susceptibilidad de infecciones por bacterias, microorganismos bacterianos capsulados, que son neumococo, meningococo, no necesariamente por más riesgo de tener enfermedades virales, pero hay que extremar las medidas como con cualquier otra persona en el fondo cardiópata, el mismo nivel de protección para todos. Eso. Hay una pregunta con respecto al marcapaso y desfibrilador. Lamentablemente, no sé si ustedes conocen, no tenemos forma de control a distancia, remoto. Sé que en otros países los nuevos dispositivos sí, pero nosotros todavía en Chile creo que no. Así que yo creo que ahí, si alguien hay dudas del funcionamiento del marcapaso, si tuviera, por ejemplo, pacientes con desfibrilador, con descarga del desfibrilador,
o pacientes que estamos en periodo de agotamiento del generador o batería, sí, yo creo que es importante ponerse en contacto y ahí tomaremos las precauciones para chequear ese marcapaso de la forma más segura posible. El que es de rutina, no venga a chequearse el marcapaso. Polo, preguntan qué pasa si uno viene directamente al tórax o tiene que ir al hospital a su urgencia. Ya, el hospital del tórax no tiene servicio de urgencia, así que, y está cerrado, digamos, para atención electiva. La idea es que acudan al servicio de urgencia que le corresponde y se comuniquen con nosotros para establecer la comunicación con el equipo que lo esté tratando, aclarar dudas y orientarlo en lo que sea necesario con respecto a lo distinto que puede ser a otras cardiopatías, pero acudan siempre al servicio de urgencia que les corresponde y se comunican con nosotros. Con respecto al teletrabajo, pucha, lamentablemente los doctores no tenemos mucho más que hacer salvo apoyarlos con certificados. Y ahí yo lo que he hecho es como agravar más a un paciente para que le den más facilidades. No podemos hacer más, y ahí yo sugiero ahí tratar de negociar con su jefe en su trabajo, y si uno tiene que estar, el fondo forzado, tiene que volver a trabajar, hay que tomar las máximas precauciones. Alguien pregunta si tengo insuficiencia pulmonar y está esperando un cambio de la válvula, ¿tiene mayor riesgo por hipertensión pulmonar? Son cosas distintas. La insuficiencia pulmonar no necesariamente está asociada a la hipertensión pulmonar. Aquí lo delicado es la hipertensión. Así que el solo problema valvular no debiera dar más problemas, así que eso, con tranquilidad, esperar en el fondo que podamos salir de esto para poder retomar la operación y los procedimientos. Aquí hay una pregunta buena del Fontán. Con el Fontán se disminuye la respuesta inmunológica frente al virus. Si la respuesta disminuye porque la fase inflamatoria es complicada, debería disminuir, pero eso afectaría de otra manera al organismo. Súper buena la pregunta. Sabemos que los pacientes, yo le pediré ayuda al doctor Uriarte y a otra García, los pacientes Fontán responden, no tanto la respuesta de defensa, sino que la capacidad de responder al estrés está disminuida. Es decir, que el corazón no se comporta igual porque tiene limitaciones producto de la cirugía. Entonces, eso lo podría poner en una situación más gravedad. Polo, Fran, medio enredado me salió, ¿no? Pero yo creo que es así. Son pacientes que tienen una menor capacidad de respuesta. Ya no podemos decir más porque no se sabe más. Pero me salió tan enredado como tú. Sí, sí, que lo otro es que sabemos que son más sensibles también a cualquier enfermedad pulmonar importante. Entonces, en ese sentido, tal vez son una población que tenemos que estar más atentos, porque la circulación depende mucho de que el pulmón esté muy sano. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener más precaución ante los síntomas respiratorios en esta población. Aquí hay un dato bueno, dicen que está la Ley de Protección del Trabajo, que empezó a regir desde ayer, y efectivamente se puede suspender los trabajos con acuerdos previos entre el trabajador y el empleador. Así que ahí, si necesitan de nuestro aporte con certificados, nosotros está la página que la podemos subir eventualmente después para preguntas respecto a la protección del empleo. ¿Qué otras preguntas, Ángel, Anita? La Anita está acá ya. Yo tengo otra pregunta. Una mamá con un niño con cardiopatía congénita en edad escolar está preocupada porque está anunciado ya por el Ministerio de Educación que las clases se reanudarían próximamente ahora a fines del mes de abril. Sin embargo, a nivel del Ministerio de Salud están anunciando que habría un pic de la enfermedad a fines de abril y en el mes de mayo. Entonces, ¿cuál es lo mejor que puede hacer como mamá por su hijo? ¿Enviarlo al colegio o dejarlo en la casa? Si es que se reanudaran las clases en la fecha que el ministerio está diciendo. Dan, ¿querías responder tú? Sí, bueno, yo creo que, o sea, esto es una opinión personal, yo creo que si efectivamente el pique es a finales de abril, a lo mejor no vamos a empezar las clases de vuelta en esa época y se van a mantener suspendidas. En el caso de que se diera
la reapertura del año escolar, a mí me parece prudente que un niño que es de alto riesgo se mantenga en su casa, en el fondo. Y ahí su cardiólogo le puede dar una licencia que justifique que el paciente tiene que estar en la casa, para que el colegio le pueda mandar a lo mejor las tareas, pueda avanzar en forma remota, hasta que baje el pic de la enfermedad. Pero a mí me parece que si estamos en el pic de la enfermedad de transmisión o de caso, se van a mantener suspendidos porque los niños, como explicaba el doctor Barahona, son un gran vector propagador. Entonces, si abrimos los colegios, podríamos esperar un aumento de los casos, creo yo. Otras preguntas, gracias Fran. Estamos ya en el tiempo para terminar nuestra reunión. Yo tengo la última. Dale. Ya. Preguntan en los casos de pacientes que ya han tenido la infección por coronavirus, si se pueden volver a infectar. Porque también, por noticias información que se escuchó hoy día, de acuerdo también a lo que dijo el ministerio, uno ya, habiendo tenido el coronavirus, ya no lo puede tener y casi es como bueno que va a ser una persona que va a ayudar, digamos, al resto. Pero, por otra parte, también en las noticias parece que en China han aparecido rebrotes y con pacientes que ya habían tenido también esta infección. Entonces, en el fondo es, si ya tuve el coronavirus, salí de la enfermedad, ¿me puedo volver a enfermar de este coronavirus? Qué difícil la pregunta. Sí. Bueno, es cierto que en algún momento se transmitió por las redes sociales de que el virus puede mutar y que podría teóricamente volver a infectarse, pero por otro lado, una de las terapias que se está tratando de usar es usar el suero de pacientes que ya tuvieron el coronavirus para proteger a pacientes que están presentando ¿cómo se llama? Lo grave de la enfermedad. Yo no creo que alguien tenga respuesta si puede haber reinfección por el coronavirus, pero yo creo que igual por los demás uno tiene que mantener todas las medidas que hemos conversado. Hay una última pregunta, dice, mi hija está operada de Fontán, ¿cómo puedo distinguir un simple resfrío para no acudir a la urgencia o que esté infectada por coronavirus? ¿Fran? ¿Ahí? Sí. Habitualmente lo que se describe de los síntomas de coronavirus es los pacientes que consultan sintomáticos, como explicaba Fernando, fiebre, una alta proporción y tos. Yo creo que esos son los síntomas que uno debería hacerlo consultar a urgencia y de hecho están en la definición de caso del Ministerio de Salud. Si el paciente presenta solamente rinorrea, o sea, un poquito de moco, en el fondo sin fiebre, uno se puede quedar tranquilo. Yo creo que es súper importante reafirmar que si el paciente, como decía Fernando, está teniendo una sintomatología respiratoria leve, tal vez no vale la pena ir a la urgencia para que le hagan el examen y ver si es o no es coronavirus, porque si el síntoma es leve y está aplicando las medidas de cuarentena en la casa y está siendo responsable con las medidas que todos aplicamos, no vale la pena estarle haciéndole el examen o exponerlo a que vaya a la urgencia, donde a lo mejor sí puede estar en contacto con personas que tienen coronavirus y si tenía otra cosa, enfermarse ahí en el fondo. Los pacientes que tienen indicación de consultar para ir a la urgencia son pacientes que tengan fiebre, tos, dificultad respiratoria, y en los niños también se asocia el compromiso del estado general, un paciente que no se está alimentando bien, que está muy decaído, eso también es algo que los papás conocen cuando al niño le está pasando algo que es más allá de un resfrío y consultar, y habitualmente los papás de cardiópata además son súper entrenados, súper prudentes, y no van a llevar al niño a la urgencia en caso que no sea necesario. Por tomarse el examen y que le digan que es o no es coronavirus con un par de mocos, creo que no es la conducta más segura ni adecuada. Súper bien. A ver, hay una última pregunta. No, yo creo que vamos terminando. Agradecemos la oportunidad de poder tener esta conversación, aclarar dudas. Estamos todos aprendiendo en esto y esto probablemente es información que va cambiando también. Así que yo creo que si hay alguna novedad, nosotros les vamos a ir contando, especialmente con el tema de los medicamentos. Y contarles que vamos, de alguna forma, con la Angélica vamos a trabajar para subir la reunión y hacerla disponible a todos. Fran. Sí, es que no sé si comentaste de los inhibidores del enalapril y de eso, o en general no. Ah, ya, que he recibido harta, yo también pregunto en el fondo de si suspender o no suspender. La indicación es no suspender ningún medicamento a menos que su médico lo indique, para que mantengan sus terapias crónicas. Eso. Doctor Uriarte, palabras de cierre.
recalcar lo que se ha dicho y que lo que tú mencionaste, hay que tener mucha paciencia, quedarse en la casa, seguir con las precauciones que se han dicho, y esto es para todos nosotros, todos estamos en riesgo de tener esta enfermedad, algunos tienen más riesgo de que la evolución sea peor, pero todos estamos en riesgo contra la enfermedad, de manera que tenemos que cuidarnos todos por igual, con las medidas que ya conocen, que repitió el doctor Barahona, y recalcar que cuando tengan alguna duda, en vez de salir a la calle, nos llamen a nosotros para poder orientarlos, o al correo o al teléfono. Eso, así que gracias por la oportunidad, agradecer públicamente también a la Alda, la Angélica y la Anita, que son nuestras jefas del Centro Congénito, y ellas son las que nos mantienen en contacto con ustedes, y ellas también nos motivaron a hacer este encuentro. Así que cuídense en sus casas, no salgan a menos que sea estrictamente necesario, y ocupemos las redes para estar en contacto. Gracias por participar, que les vaya muy bien y cuídense.